La educación es un motor indispensable para potenciar las capacidades de las personas y abrirles oportunidades de desarrollo personal. Por ello, estamos en la obligación como país de generar la inclusión educativa en todos los centros de enseñanza. ¿Qué considerar para que los estudiantes con autismo reciban una educación de calidad y que se adapte a sus características y necesidades? Ese es nuestro tema de entrevista hoy y por eso nos acompaña Maribel Morales, educadora especial. Bienvenida, Maribel, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Maribel, ¿qué tenemos que considerar como inclusión educativa? ¿Cuáles son esas características que define, verdad? Esta sí es inclusión, esta tal vez no. Yo diría que la palabra clave es participación, que el estudiante pueda participar con las adaptaciones y los ajustes que así requiera de las actividades que se desarrollan en el aula. Y esas adaptaciones pueden ser muy variadas. Llámense en adecuaciones curriculares y llámense también creatividad e ingenio del docente que esté dando allí el aporte para que el aprendizaje sea fomentado en el estudiante. En el caso de niños con autismo, ¿de qué estaríamos hablando? Que pues cada niño es particular, ¿verdad? No podemos generalizar, pero algunas características que de repente son recurrentes y que ya ustedes como educadores especiales saben, bueno, en el niño con autismo es básico que se presente esto y esto y esto en las escuelas. Bueno, sí es una pregunta difícil porque, como bien señalas, la variabilidad de personas y de características y conductas de las personas son muchas. Y en el caso del autismo, pues también tenemos chicos con habilidades más académicas y otros con habilidades más funcionales o más de lo que conocemos como habilidad adaptativa. En el caso de los chicos que sí tienen todas las posibilidades para estar incluidos en el sistema educativo regular, sea primaria regular, podemos estar hablando de aspectos muy de anticipación. El docente de aula tiene que tener la capacidad de anticipar y prever que el ambiente esté estructurado, que haya una rutina acorde a las habilidades del chico, que el chico no tenga esos espacios grandes de tiempo sin hacer nada, que van a provocar que se angustie, que escale conducta y que termine en un momento de crisis en el cual no pueda desarrollar de la mejor manera el programa educativo que se ha diseñado para él o para ella. Estamos muy lejos todavía de alcanzar, ¿verdad?, esas condiciones ideales, sí, para la educación en general y para el caso de los chicos con autismo, ¿verdad? Todavía es un tema más atrasado, podríamos decir, que tal vez que en otras discapacidades. ¿Qué ha impedido que el sistema educativo se adapte de verdad y que los docentes estén también capacitados para atender las necesidades de estos chicos? Porque de repente los educadores especiales tienen esa formación, pero cuando intentamos insertarlos en la educación regular, el resto de docentes tal vez no están tan empapados de la temática, ¿verdad? Un poco es el tema conductual, en realidad. Si tenemos a un chico que sus características son solamente a nivel perceptual, pues hacemos ajustes en relación a tamaño de letra, en relación a iluminación, o en relación a un intérprete en el caso de población sorda, entre otras muchas cosas que se requiere para cada uno de estos casos que señalo, pero también en el caso en el área motor, por ejemplo, bueno, las adaptaciones de accesibilidad en el entorno son más conocidas, más fáciles de evidenciar que se requieren y cómo las hago. En el caso de la conducta es una de las características humanas más complejas, diría yo, porque cuando el chico tiene una escalada conductual, si no ha recibido una capacitación que te permite entender que no es la famosa mala crianza, que no es el berrinche de ese chiquillo que está haciendo esto porque se le vino en gana o está enojado sobre las olas, como dicen popularmente. Hasta que no entendamos que la conducta no se provoca sobre las olas, sino que hubo algo que la detonó, algo que no anticipamos, algo que no preveímos, es allí donde tenemos mayores dificultades para comprender esas características conductuales que puede estar presentando uno de los chicos con autismo. El conocer que hay cosas como la parte sensorial, olores, movimientos, texturas que no puedo soportar. Y para esto voy a usar el ejemplo de un estudiante con el cual he trabajado, no soporta llenarse las manos de goma. Está incluido en el proceso educativo de transición preescolar. El próximo año, Dios mediante, irá para primer grado.
y no hay manera de que se llene de goma, de pintura, y son actividades que están dentro del currículum de transición. Tenemos que pintar, tenemos que embarrarnos, tenemos que hacer. Para él, adaptaciones que desde mi perspectiva son lógicas es, démosle un pincel para que engome, o usemos la goma de barra. Sí, yo sé que tengo que evaluar engomado, pero hay otras formas de engomar. Y permitirle, porque cognitivamente, académicamente, el chico puede desarrollar y está más cerca de alcanzar muchas habilidades en el contexto académico, y no es un chico que requiera solamente el abordaje de la educación especial, sino que no solo, además de que el ambiente tiene que estar apto para él está bastante apto para el ambiente, pero requiere esos ajustes. Hay diferencias muy marcadas de repente en la atención del autismo fuera de la gran área metropolitana, ¿verdad? En el caso educativo, ¿qué podemos decir, verdad, de escuelas más pequeñas, de escuelas rurales ¿verdad? En este trato de la educación inclusiva? ¿Tienen que trasladarse mayoritariamente las familias para San José o para otras provincias del centro del país? ¿O sí hay posibilidades en las áreas ya pues costeras u urbanas? Realmente creo que se ha avanzado mucho en el sentido de que hay muchísimo más de lo que había cuando yo empecé en esto, estamos hablando de más de 15 años. Sin embargo, siempre va a haber mayores carencias en las zonas rurales que en el centro del área en lo que es área metropolitana, porque hay más recursos, no solo económicos, infraestructura, sino de posibilidades de capacitación. Hay una capacitación sobre X tema, ¿dónde? En San José. Pero yo estoy trabajando en Limón y mis estudiantes están en Limón. Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo de trasladarme hasta San José a recibir un curso de capacitación? Y igual las necesidades van a variar, porque la persona que se desarrolla en una zona rural va a tener otros accesos, otras necesidades, otras vivencias muy diferentes a las que yo puedo estar dando el ejemplo. Usemos la goma de tal manera, comprar una goma PRID o una goma tal marca X, o estas que trajeron de Estados Unidos, y en la zona rural resulta que con costo tenemos la goma líquida, que es la que se utiliza, y entonces ¿qué recurso? ¿Cómo adapto eso que el chico no puede tocar a algo que pueda utilizar, verdad? En el caso, por ejemplo, ya de las madres, porque ¿verdad? De este proceso no se queda solo en las aulas, sino que tiene una parte muy importante, por ejemplo, en el caso de la conducta, ¿verdad? Hay que seguirla trabajando durante todo el día en la casa también. Técnicas así tal vez puntuales para las mamás, cuestiones que se puedan adaptar en general a madres de niños con autismo para, qué sé yo, hacer tareas o seguir estudiando, seguir repasando, o lo mínimo de irle enseñando, bueno, si esto le molesta, cómo lo vamos a controlar, cómo vamos a trabajarlo para que el chico se sienta cómodo también en la casa. Ok. Igual, otra pregunta difícil porque la variabilidad es mucha. Si estamos hablando de situaciones de chicos que van a estar más en lo que es la inclusión educativa en sistema regular, pues habrá algunas técnicas mucho más específicas para ellos, y chicos que son no verbales, que tienen escaladas conductuales más serias o severas en fuerza, en autoagresión o agresión a otros, que también se presenta, pues ya tenemos otras técnicas. Entonces me voy a ir más a estas que me estás detallando del chico que sí tiene una condición de autismo, pero que también su escalada conductual tal vez no es tan autoagresiva o agresiva para otros, ¿verdad? Son chicos que tal vez son muy ansiosos, ¿verdad? Y que esa ansiedad les va a provocar la necesidad de estarse moviendo o de querer algo y lo quiero ya y lo tomo, y esa parte de controlar sus impulsos no le es tan sencilla. Creo que una de las cosas primordiales es anticipar, darle un proceso, establecer una forma de anticipación constante, ya sea con las imágenes de lo que se va a hacer, qué es lo que espero de él, como hacer la agenda del día, como decirte, bueno, vamos a hacer A, B y C, pero no solo de forma verbal, porque el lenguaje verbal, el lenguaje oral en la población con autismo, se sabe que no se procesa de la misma forma. No con ello estoy diciendo que no lo entienden, claro que sí,
pero requieren un apoyo más allá. Entonces, un dibujo, una fotografía de lo que voy a hacer, una secuencia de lo que va a suceder. Y en chicos con condiciones aún más complejas en el sentido de que la foto no me baste o el dibujo no me baste, puedo usar el objeto concreto que me represente. Vamos a hacer esto. Eso baja niveles de ansiedad. Eso permite que haya espacios de descanso para que procese. Es como integrarlo en la agenda, ¿verdad? Y reforzarlo. Entonces, integrarlo en lo que vamos a hacer, decirle esto es lo que vamos a hacer y reforzarlo de varias maneras de forma que ya se logre establecer, ¿verdad? Como una rutina para ese día, por ejemplo. Se nos acaba lastimosamente el tiempo, Maribel. ¿Algún contacto para alguien que necesite más información o que quiera consultarle a usted? ¿A dónde la podrían llamar? Bueno, en mi caso pueden llamarme al 8348-0134 después de las 2 de la tarde y también pueden comunicarse con doña Maribel Madrigal en Autismo Costa Rica a través de Facebook. Bueno, muchas gracias, Maribel, por toda esta información y seguiremos durante el mes también analizando otras temáticas de autismo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.